Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya. En este video te hablaremos sobre un tema que se toca en el Caballo de Troya 9 y es sobre los niños con síndrome de Down. Existe la gran interrogante de cuándo apareció el primer caso de síndrome de Down, ya que no se sabe si desde el inicio de la civilización la humanidad es portadora del síndrome, o bien si surgió en épocas más recientes. Como Siegfried Purcell lo refiere, el dato antropológico más antiguo que se conoce del síndrome de Down tiene su origen en el hallazgo de un cráneo sajón que se remonta al siglo VII de la Era Común. En él se observan alteraciones en la estructura ósea idénticas a las que se suelen presentar en las personas con síndrome de Down. De igual forma, el mismo autor señala que en el pasado existieron posibles representaciones esculturales de esta alteración. Tal es el caso de las figurillas de barro y de las colosales cabezas realizadas en piedra pertenecientes a la cultura olmeca, que datan de hace aproximadamente 3000 años. A continuación citaré un pasaje del libro Caballo de Troya 9 de J.J. Benítez, cuando Jesús de Nazaret habla con un triste Mateo, el cual tenía un hijo de 6 años llamado Telac, que tenía síndrome de Down. En aquellos tiempos, el pueblo judío consideraba como una maldición la llegada de un niño con síndrome de Down y lo atribuía al demonio o a la hechicería. Nada más lejos de la verdad. Jesús hablaba y hablaba de la maravillosa belleza inteligente del Padre, pero él no podía apartar de su mente la imagen deforme y vencida del hijo de Mateo, Telac, un niño con síndrome de Down. ¿Dónde está la belleza inteligente en alguien así? Mateo se vació. Telac es un endemoniado. Jesús replicó negando con la cabeza, pero Mateo, con la vista baja, no le vio y relató con toda clase de detalles cómo el niño envejecía por momentos y cómo todo el mundo le huía. Por aquella casa de Naúm había peregrinado lo mejorcito de los rofé o auxiliares médicos, y no digamos el gremio de los brujos, caldeos, astrólogos, hechiceras y demás. Mateo llevaba gastada una fortuna inútilmente. Le recomendaron hasta lodo para curar a Telac, polvo de hormigas, cenizas de las pezuñas de los onagros, respirar aliento de palomas, mirarlas a los ojos días enteros, criarlas en la casa como si fueran reinas, que Telac durmiera en contacto con un perro pequeño, que comiera polluelos de halcón, carne de víbora desollada con gran cantidad de agua y aceite de oliva, carne de serpiente de cascabel, bilis verde de víbora y muy especialmente que bebiera sangre de cobra macerada con miel. Sinceramente, el pobre Mateo estaba aburrido. Peor que eso, estaba desesperado. Jasón dice que sintió tristeza. Telac tenía 6 años, pero en efecto parecía un viejo. Todo se debía a un problema genético, al desequilibrio de la dosis génica originado por la existencia de 3 cromosomas 21 en lugar de 2. Por esta razón, las neuronas del niño con Down se oxidan más rápidamente y mueren antes de lo normal. Mateo, en su ceguera, lamentaba no haber seguido los consejos de los ancianos y decía que la ley oral, según refleja el Tratado de Veracot, recomendaba que los hijos varones debían ser concebidos en camas que estuvieran orientadas de norte a sur,
De lo contrario, podría producirse abortos o concebir criaturas endemoniadas, como era el caso de Telac, según ellos. Cuando Mateo se calmó, Jesús insistió y le dijo: Tu hijo no es un endemoniado. El publicano seguía sin prestar atención al Hijo del Hombre. Sé que todo se debe a mis muchos pecados, decía el pobre Mateo. Mateo. El Galileo levantó el tono de voz. Telac, no es consecuencia de tus culpas, nadie puede ofender al Padre, aunque lo pretenda. También lo habíamos hablado. Pero Mateo, Andrés y el matrimonio etrusco que estaba ahí no entendieron. No importaba. Jesús continuó. Telac forma parte de los designios de Dios. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué ha nacido así? El maestro repitió y con énfasis. Telac no es un endemoniado, ni tampoco una consecuencia de tus muchos pecados. Dejó correr una pausa y preguntó con acierto. ¿Tus muchos pecados? Con los dedos de una mano podría contarlos. Mateo Leví no prestó atención a la interesante conclusión del maestro sobre sus pecados y regresó a lo que le atormentaba. ¿Qué es Telac? El Hijo del Hombre respondió con una seguridad que dejó atónito a Jasón. Es un gibor. Jesús utilizó el hebreo y no el arameo. Gibor significa héroe. Dice Jasón que todos le miraron perplejos. Supuso que el publicano pensó: el rabí se burla, pero no. Ese no era el estilo del Hijo del Hombre. Y el maestro leyó en la mente de su entristecido discípulo. No me burlo, Mateo. Lo sé, rabí, pero no entiendo. ¿Telac un héroe? Y Jesús procedió a explicar lo que había avanzado en los pantanos de Canaf. Eliges antes de nacer. Jasón dice que los hombres presentes no creyeron. Subas, en cambio, asintió sorprendida. Mateo resumió el sentir de los hombres allí presentes. ¿Cómo puede ser que alguien elija una cosa así? En el reino del Espíritu hay leyes y razones que la materia ignora. Ellos escogen encarcelarse en sí mismos y viven una dramática experiencia. La más dramática. ¿Entiendes por qué los llamo héroes? Hubo un silencio. Jasón cuenta que intentó trepar a las mentes de los Down, de los autistas y de los paralíticos cerebrales que había conocido. ¿Héroes? ¿Criaturas encarceladas entre los barrotes de sí mismos? Si fuera cierto, y el maestro jamás mentía, esas dramáticas experiencias tendrían sentido. El Hijo del Hombre leyó igualmente en el corazón de Jasón y se apresuró a declarar: Esos héroes, además, multiplican el amor allí donde están y allí por donde pasan. Nadie ama tanto como el que ama a una de estas criaturas. Jesús rectificó: Nadie ama tanto como el que ama a una de estas maravillosas criaturas. Mateo, atónito, dejó de sollozar. El azul de sus ojos se hizo más profundo o agachado, como decía Subas. Mateo, nadie ejerce la generosidad y el amor puro, como lo hacen los padres y los cuidadores de estos seres irrepetibles. Sí, hijos míos. Telac y los que son como él son en realidad héroes. Hace falta mucho valor para llevar a cabo un trabajo de esta naturaleza. Ellos también construyen el mundo, y con amor puro. Mateo, no mires solo las vestiduras de Telac. Jesús, dice Jasón, utilizó la palabra vegadín para decir vestiduras, pero el viajero del tiempo no terminó de captar el sentido exacto del término. Supuso que hacía alusión al cuerpo como vestidura del alma y de la chispa. Aprende a mirar el interior de las personas. La lectura no es la misma.
Jesús observó intensamente a Mateo y preguntó: ¿Crees ahora que Telag es una vellinte? Subas tenía los ojos humedecidos. Nadie se atrevió a responder. La anciana se levantó y en silencio caminó hacia uno de los invernaderos. Jesús prosiguió con la voz quebrada por la emoción: Arrodillemos el alma cuando estemos en presencia de un Gibor. Son la admiración de los cielos. Y en eso regresó Subas. Traía un hermoso ramo de lirios amarillos. Eran lirios con los sépalos punteados en negro y unas ligeras manchas verdes. Disfrutaban de 3 pétalos cada uno. Eran lindos. Parecían robados del jardín de Monet en Giverny o de alguno de los cuadros del genial Van Gogh. Subas se acercó a Mateo y le regaló los lirios al tiempo que decía: acéptalos, para que Telag cumpla la condena con brevedad. Entre aquella gente, los lirios amarillos representaban buena suerte y riqueza. Jasón supo que desde aquel instante el recaudador los conservó en su corazón y con él se secaron. Jesús señaló el ramo de iris y añadió: Si Abba pinta a mano, cada noche, todos y cada uno de estos lirios, ¿qué no hará por una criatura humana? Jesús miró a Mateo, después a Andrés y finalmente al matrimonio etrusco y casi gritó: Confiad. La belleza de Telag es infinitamente mayor que la de un lirio. Mateo se alzó y sin mediar palabras abrazó al Galileo, y el discípulo lloró de nuevo, suponemos que de alegría. Todos lloraron. Con esto hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en darnos un me gusta, dejar un comentario sobre lo que piensas, pero muy sobre todo, compártelo en tus redes sociales. Muchas gracias.